¿Ya está encendido? ¿Sí? Bueno, vale. Todos con las cámaras. Mierda. Vale, pues bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar la charla, ¿vale? Lanzando una pregunta al aire que os podéis responder a vosotros mismos, y es si os habéis preguntado alguna vez por qué nos gustan las plantas. Bueno, nos gustan porque somos plant lovers, estamos aquí por las plantas, pero ¿por qué no hemos desarrollado esta capacidad de sentir emociones por nuestras plantas, ¿no? Yo siempre lo digo, al final, cuando nos alegramos porque nuestras plantas de interior crezcan o nos sentimos tristes porque se nos han muerto, eso es un vínculo emocional, ¿vale? Estamos muy acostumbrados pues, con los animales que tenemos en casa de si se nos muere el perro, llorar, ¿vale? Y eso es como muy social, ¿no? Nadie te mira mal porque lloras porque tu perro se ha muerto. Pero, ¿y si la planta se muere y lloras? ¿No sentís como pasa? Pero no te sientes como raro, como yo se lo he contado a mi novio, en plan, José, me ha muerto esta alocasia y estoy fatal. Y mi novio, qué exagerada, es una planta. No, es una planta, como, no es un perro, ¿no? Es como, wow. Entonces, bueno, antes de daros un poco más explicación científica sobre este tema, a mí me gustaría pues eso, comenzar con mi experiencia personal, como yo llegué a hacerme esta pregunta, que esa pregunta me ha llevado a llegar hoy aquí, ¿vale? A contaros sobre estas cosas. Y para eso me tengo que remontar un poco a 2016. Yo en 2016 tuve una especie de mental breakdown, o sea, mi vida dio un giro como de 180 grados que no quería. Se juntó con que yo acababa la universidad, me puse a trabajar en una oficina. Y esto es importante porque yo hasta ese momento estaba... Me tiembla la voz, lo siento. Hasta ese momento... Es que además recuerdo esa época y me revuelvo por dentro. Pero bueno, yo hasta ese momento estaba como muy en contacto con la naturaleza. Yo estudié aquí biología en la Autónoma, que está en el campus de Canto Blanco, que está a las afueras de Madrid. Está rodeado de naturaleza, bueno, de monte. Aquí en Madrid no es Galicia, entonces, bueno, lo que podemos tener por aquí, ¿vale? Y para más Inri es que lo que es el campus en sí es súper ajardinado, es un jardín, cada camino del jardín te lleva a una facultad y encima mi facultad de Biología y Ambientales estaba al lado del monte de Valdelatas, que no sé aquí los madrileños y madrileñas si lo conocéis, pero bueno, está en la carretera de Colmenar, ¿vale? Entonces digamos que yo estaba como muy acostumbrada a estar en contacto con espacios abiertos, naturales, y de si me sentía agobiada por algo o lo que fuera, tenía el monte al lado, yo me iba. Yo soy muy de salir al monte, ¿vale? Y es que además, por parte familiar, o sea, mis padres son muy así, la familia somos muy campestres, y desde que era chiquitita pues siempre estaba pues, en el campo y tal. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mi vida, por cuestiones personales, dio un giro, y encima yo corté como con ese ambiente, y me tiraban de 8:30 a 5:30 de la tarde en una oficina metida, y luego es que además estaba estudiando un máster y me iba pues, a la Facultad de Medicina, que ya está aquí en Madrid, que es más asfalto, no tiene nada que ver. Y yo lo echaba de menos, no era consciente de que lo echaba de menos, pero inconscientemente lo echaba de menos, porque a todo ese estrés de mi vida y toda esa ansiedad que me dio el cambio que sufrí, encima no tenía como ese rincón, ¿no?, donde protegerme emocionalmente. Que yo en ese momento ya os digo que no era consciente de todo esto, pero mi cuerpo sí. Entonces, yo me hice esa pregunta a raíz de que un día, saliendo del metro, yo vivo por Vallecas, que zonas de parques no hay muchas, y justo en la acera de enfrente había un puestecito de estos ambulantes de plantas, flores, revistitas y no sé qué, y iban dando creo que con una amiga, con mi madre, y yo hablo muy acelerada, porque además cuando algo pasa en no se me entiende. Y no sé, salió como de mí ese día, como me llamó la atención, además eran unas brillizas que tienen la flor esta central roja, no sé si los habéis visto, son como muy llamativas, llaman mucho la atención. Pues ese día yo dije, vamos a acercarnos, vamos a pararnos un segundo porque han llamado muchísimo mi atención estas plantas.
Y total, que fue la primera planta que yo me compré y que todavía tengo, me sobrevive, pero no me ha vuelto a florecer, pero bueno, ahí está, ¿no? Y siempre que la voy a regar o la miro o lo que sea, me acuerdo un poco de ese momento. Y quería, bueno, pues compartirlo con vosotros porque fue un momento para mí clave dentro de ese vorágine de emociones negativas que estaba teniendo. Y a partir de ese momento, yo, bueno, vi que me gustaba el tema de cuidarla y que me aportaba como algo positivo dentro de tanta negatividad. Y empecé pues a comprar más plantitas. Y un día, pues eso, me sorprendí a mí misma que estaba desarrollando ese vínculo emocional con plantas. Y fijaros que yo soy bióloga y las estudio un mogollón y he estudiado toda la ciencia que hay detrás. Y nunca nadie me había dicho que esto era posible. Más allá, porque con los animales, como os decía, es como algo normal, ¿no? Como que es normal que te sientas alegre o feliz o triste por tus animales, pero por las plantas yo era como, jolín, ¿y esto me pasa solo a mí? Es algo totalmente subjetivo, es porque soy así de rarita y estoy en un momento de mi vida que me sale por ahí, ¿no? ¿O qué pasa, ¿no? Entonces yo empecé a investigar sobre este tema y di con la teoría de la biofilia, que seguro que os suena a todos, la teoría de la biofilia, y si no, bueno, ahora lo comentamos. El término de biofilia lo empezó a utilizar un psicólogo que fue Erich Fromm para hacer referencia a el amor por la vida en general, ¿vale? Desde un punto de vista de la ética humanística. Y luego un biólogo, por la década de los 80, que es Edward O. Wilson, como que desarrolló más en profundidad este concepto, la teoría de la biofilia. Y así, a grosso modo, viene a decir que el ser humano tenemos como una necesidad innata de estar en contacto con la naturaleza por nuestro pasado, ¿no? Por nuestra propia evolución natural. ¿Qué sucede? Que con nuestra vida, en general, las que tenéis la suerte de vivir en Galicia, siempre os lo digo que os envidio muchísimo, porque la tendencia de la civilización es a urbanizar cada vez más y dejar apartado el medio rural. ¿Vale? De hecho, en nuestro propio lenguaje, digamos que estamos ejemplificando nuestra dirección, nuestra trayectoria como especie, porque generalmente hablamos del ser humano y de la naturaleza, como si fuéramos dos entes que cohabitan, ¿no?, en un planeta, pero que el ser humano está apartado, como que no forma parte, ni quiere formar parte, porque la idea del ser humano es como que estamos aquí para gobernar, no como parte del ecosistema, sino para gobernarlo a nuestro favor, ¿no?, y explotarlo. Y es una dicotomía totalmente falsa. De hecho, desde la filosofía ya hay filósofos que hablan un poco de este tema, que es un tema importante, que no tiene apenas visibilidad, ¿no? Y es que realmente el ser humano somos naturaleza autoconsciente, ¿no? O sea, aunque vivamos en urbes, ¿no?, alejados del campo, que es lo que para nosotros es la naturaleza, realmente somos seres naturales, respondemos a nuestra herencia natural y que se nos olvida por este grado de urbanización. De hecho, se realizó un estudio, creo que por 2009, con unas 35.000 personas, que vino a demostrar esta teoría de la biofilia, pero además de dos puntos de vista diferentes, pero que se complementan. Venía a decir que cuanto más naturaleza tuviera el ambiente en el que una persona se desarrollara, mejor era su bienestar general. Pero es que además, cuanto menos estuviera rodeado de naturaleza esa persona a lo largo de su vida, más probabilidad tenía de sufrir algún tipo de trastorno mental, ansiedad, depresión, incluso trastornos alimenticios. O sea que hasta ese punto la naturaleza nos influye, no solo ya desde un punto de vista egoísta de que nos mejora la vida, sino que romper con ella nos genera un malestar de salud. O sea, es real esto, ¿vale? De hecho, un poco aplicando lo que es la teoría de la biofilia a la práctica, están los baños de bosque, que no sé si os suenan, que ahora están cogiendo mucha popularidad. El baño de bosque, así sin entrar mucho en detalles, básicamente andar por el bosque, ¿vale? Relajadamente y tomarte como tu tiempo para ir a tu espacio natural más cercano. ¿Y en qué se basa esto, no? Porque dices, si te das un baño de bosque, vete al monte, ¿vale?, y te sientes feliz. Tiene como dos fundamentos en los que se basa. Por un lado, que los árboles generan un montón de sustancias
y una de ellas son las fitoncidas, que no sé si alguna vez habéis oído hablar de estas moléculas. Entonces, son moléculas que en general los árboles utilizan pues, para comunicarse entre ellos, porque los árboles también se comunican aunque no utilicen las palabras. Y cuando entran en contacto con nuestro organismo, tienen como dos dianas dentro de nosotros principales. Una es el sistema inmune y otra es el sistema límbico. En el sistema inmune activan las células natural killer, ¿vale? No nos genera una reacción generalizada del sistema inmune porque nos podría dar de todo, sino que van directamente a un tipo de células. Las natural killers son las células que se encargan de machacar a las células malas de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir un poco esto es que cuanto más hagas este tipo de actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza, tu sistema inmune se va a ver reforzado y tu probabilidad de sufrir algún trastorno de este tipo interno disminuye, ¿vale? Luego, a nivel del sistema límbico, que es una parte del cerebro que controla las emociones, ¿vale? Lo que se ha visto es que disminuye, al entrar en contacto con nuestro sistema límbico, disminuye nuestra sensación, bueno, nuestro estrés en general. Y por eso la mayoría de personas que nos tomamos nuestro tiempo para salir a dar un paseo por el campo, nos sentimos luego como esa sensación de calma, de estar renovado y haber desconectado, ¿vale? Porque nos afecta emocionalmente. Y luego la otra parte, también en la que se basa un poco esto de los baños de bosque, es el suelo, que como veis, no solo es la importancia de conservarlo, sino que tiene una influencia directa en nosotros, esos microorganismos. Está, por ejemplo, la Microbacterium vaccae, que seguro que la habéis escuchado. Es una bacteria que cuando entra en contacto con nosotros nos hace sentir, así en general, felices, ¿vale? Esto es ahí. Felices. ¿Pero por qué nos da esa sensación? O se ha reportado esta sensación. Porque esa bacteria entra directamente en contacto con nuestro cerebro y activa unas células específicas, que son unas neuronas, que generan la serotonina. Y la serotonina es la famosa hormona de la felicidad, ¿vale? Entonces, favorece un montón que esa persona que está en contacto con la Tierra se sienta como feliz. De hecho, se han hecho estudios con pacientes con trastornos de depresión, ansiedad y demás, y esos pacientes reportan que cuando están haciendo actividades que involucran el suelo, se sienten con más energía. Y no solo eso, sino que además por 2003, si no recuerdo mal, ya hubo un par de personas que dieron los primeros pasos para patentar el uso de esta bacteria en trastornos de ansiedad, ataques de pánico y trastornos de la alimentación. O sea que hasta ese punto nos afecta el entorno a la salud y en nuestro sentir, ¿no? En cómo nos sentimos con nosotros mismos. Pero bueno, esto tampoco termina de explicar realmente por qué nos gustan las plantas. Estamos hablando de la naturaleza, ¿vale? Y nosotros somos plant lovers que tenemos plantas de interior, ¿no? ¿Y esto por qué, no? Porque nos sale comprarnos una planta antes que invertir ese dinero, ¿no?, en gasolina y darte un viaje pues, a Galicia, por ejemplo, a ver a Nena. ¿No? ¿Por qué nos sale así, no? ¿Por qué nos sale ahora todo como esta dinámica de comprar plantas, comprar plantas? Pues bueno, pues la ciencia no se hizo esta pregunta, pero sí que vio pues, efectivamente que lo que es el desarrollo de la civilización iba a la urbanización cada vez más grande. Entonces, la ciencia se preguntó, vale, la teoría de la biofilia está muy bien, está demostrada, ¿podemos usarla a nuestro favor? Pues la premisa, ¿no?, de si Mahoma no va a la montaña, podemos traer la montaña a Mahoma. Y bueno, se pusieron a investigar este tema con espacios verdes en las ciudades, cómo nos afectaba el mayor o menor número de parques y de jardines, incluso espacios verdes dentro de las casas. Bueno, más que de las casas, de los centros de trabajo, ¿vale? Porque donde más se ha estudiado este tema es en hospitales y en centros de trabajo. En hospitales hay estudios que simplemente reportan que los pacientes que tienen vistas desde sus habitaciones a parques se recuperan mucho más rápido que pacientes que tienen vistas a edificios. De hecho, hay un estudio que se centra en postoperatorios y los pacientes de postoperatorios que tienen vistas a los jardines se recuperan mucho antes y necesitando hasta la mitad de analgésicos, que es una barbaridad, porque cuando pasas un postoperatorio difícil, por temas de dolor te será un mogollón, ¿no? Y eso también repercute a la propia salud.
Entonces, hasta ese punto, simplemente no con ir a hacer un baño de bosque, entrar en contacto con la naturaleza, simplemente por tenerla cerca y visualizarla, la capacidad de recuperación del cuerpo. Y luego, en centros de trabajo, bueno, ahí en la última década, sobre todo, se estudia bastante, y no voy a meter así en ningún artículo, hay unos cuantos, pero reportan pues, lo típico, que los trabajadores disminuye su fatiga mental, su fatiga visual, su capacidad como de establecer vínculos, ¿no? De ese sentimiento de comunidad, de querer trabajar en equipo y, en definitiva, mejorar su productividad. O sea que, bueno, esto os lo pongo un poco como ejemplo para que veáis hasta qué punto el mero hecho simplemente de estar rodeados de plantas, que no es la naturaleza como tal, es un trocito, ¿vale? Nos afecta en, pues eso, en cómo somos y cómo nos relacionamos. Y bueno, hay un estudio que sí que me gustaría que conozcáis, que salió por 2015, que iba un pasito un poquito más para allá y que no se quedó simplemente en cómo nos afectaba en rodearnos, sino en relacionarnos directamente con las plantas. En este estudio se basaron principalmente en hacer trasplantes. ¿Cómo afectaba? Pues hacer trasplantes, que aquí, ¿quién no ha hecho un trasplante? ¿Vale? Pues con ese estudio demostraron que la interacción con las plantas nos transformaba el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo son el sistema que, pues, el de la digestión, el de la dilatación de las pupilas, todas esas actividades inconscientes que nuestro cuerpo hace para mantenernos vivos y no nos damos cuenta. Pues la actividad con plantas, la relación directa con las plantas, modifica ese sistema, disminuye su actividad, nos disminuye también el ritmo cardíaco y por eso en el estudio las personas a las que se sometieron a este tipo de actividad reportaban un estado como de mejor bienestar, más calmados, ¿vale? Pero no porque ya solo nos afectasen a la psicología, ¿no? A nuestra forma de sentirnos, sino porque eso estaba siendo la consecuencia de un cambio fisiológico interno real que estaba sucediendo en esas personas y que no sucede. Y por eso hacer actividades con plantas aquí no le gustan, ¿no? Todo el mundo que lo prueba se siente como tranquilizado con esas tareas. Luego, bueno, hay más cosas, ¿no? De qué sustrato uso, pero lo que es la actividad en sí, sí. Pero lo que es la actividad en sí de interactuar con las plantas tiene una capacidad transformadora muy potente, ¿vale? Y nosotros lo sentimos como a nivel individual, como el hobby de las plantas, pero que sepáis que es algo objetivo que la ciencia pues ya está empezando a investigar y está empezando pues, a demostrar y ver esa potencialidad. De hecho, es que este estudio que os cuento comparaba la misma persona realizando 15 minutos de actividad delante de un ordenador y luego 15 minutos con las plantas, trasplantando peperomías en este caso era, si no recuerdo mal, y comparando las sensaciones y los signos vitales. Y fue cuando se dieron cuenta en estos investigadores de que efectivamente pues, ese trabajo con las plantas no era ya solo una sensación placentera, individual, personal y subjetiva, sino que había mucho más detrás de todo esto. Hay mucha cosa. Pero bueno, luego también hemos dado un salto con la teoría de la biofilia desde el punto de la biología evolutiva y antropología, ya no desde las ciencias de la salud, sino un poquito más allá, ¿no? Sin verlo ya con las gafas de egoísmo de vamos a hacer cosas con plantas porque nos beneficia, sino, jolín, ¿de dónde viene esto? ¿No? Porque este beneficio tiene que tener algo detrás, ¿no? No aparece así de repente, todo tiene su miga. Y este año, de hecho, en enero, ha salido un artículo que por primera vez demuestra que la orientación hacia la naturaleza es parcialmente heredable. O sea, que forma parte de nosotros, de nuestra genética. Lo transmitimos de generación en generación. Es increíble. A mí este artículo me fascinó. Lo que es la orientación hacia la naturaleza, en términos así como yo lo quiero llamar, es el amor hacia la naturaleza, ¿vale? La probabilidad de que una persona a lo largo de su vida vaya más o menos veces a espacios naturales y a interactuar con la naturaleza, ¿vale? Todo esto siempre tiene un aspecto social, ¿no? Si a ti no te transmiten en el cole, o tu familia, o tu barrio no tiene espacios naturales,
pues a lo mejor, por mucho que tú como parte de la especie ser humano tengas dentro de ti esa necesidad innata de interactuar con la naturaleza, si no te la han inculcado, si no has tenido la oportunidad de descubrirlo, no vas a ir. Pero si además de tener esta parte social, digamos, más o menos desarrollada, que tienes así cierto interés, acudes a espacios naturales, te informas, ¿no? Lo quieres conocer más, tu probabilidad a lo largo de tu vida va a ser mucho mayor de que quieras continuar con ese tipo de actividades y te beneficies, por tanto, de todo lo que la naturaleza y las plantas tienen que ofrecernos, que una persona que no ha tenido pues esa suerte o ese momento en su vida de desarrollar esta sensibilidad. ¿Vale? Eso es lo que venía a decir un poco el artículo, que si lo miramos un poco desde la lógica, pues, jolín, tiene bastante lógica, ¿no? Porque desde el punto de vista evolutivo, la especie humana ha evolucionado como tal y ha prosperado gracias a su interacción con las plantas, ¿vale? No estamos hablando aquí de un gen de la jardinería o un gen de la agricultura, es simplemente que nuestro cerebro está predispuesto a establecer ese vínculo con la naturaleza y con las plantas porque le beneficia evolutivamente, le hace ser más fuerte. De hecho, la agricultura surgió precisamente por esa combinación de la habilidad del ser humano por manipular herramientas junto con su capacidad de dar cuidados. De hecho, hay un antropólogo, que no recuerdo su nombre, Inglot, creo que se llamaba, que decía que cultivar plantas es muy parecido a cuidar personas, porque en ambos casos se necesita una implicación personal y emocional para que la planta prospere o esa persona pues, se cure, ¿no? O crezca. Porque cuando hablamos de esa implicación emocional, no es más que esto que sentimos los plant lovers de quiero que mi planta genere churritos, ¿no? Brotes verdes, se haga grande. Eso es una implicación emocional con tu planta. Quieres que prospere, quieres que siga viva, ¿no? Pues eso es muy parecido dentro de su contexto a cuidar de las personas, ¿no? Tú te preocupas que tu familia esté sana, que tu familia crezca, que tu hijo sea feliz, ¿no? Pues digamos que este antropólogo hacía esa similitud para darnos cuenta de hasta qué punto es importante esta implicación y este vínculo con la naturaleza. Luego hay una anécdota que yo he descubierto así recientemente, que es sobre la tribu de los Achuar, ¿vale? Que estudió el antropólogo era, no me acuerdo, Déscola, si no recuerdo mal, y este señor describió en las mujeres de esta tribu que bueno, ellas eran las encargadas de mantener el huerto, el jardín y alimentar a la tribu. Pues que desarrollaban un sentimiento muy parecido al de la maternidad con sus huertos. Y que esto tenía todo el sentido del mundo, porque al final de esa tierra que ellas cultivaban, la tribu prosperaba. Entonces desarrollaban esos cuidados, esas emociones. Y de hecho, Parama Siddhi es que expresaban sus emociones, tanto de alegría como de dolor, únicamente en esos espacios, en los de cultivo. Así que hasta ese punto, ¿no? Tenemos que ese vínculo que nosotros sentimos con nuestras plantas, que decimos, bueno, esto es que es nuestro hobby, es porque yo soy así, me gusta esto y ya está. No, es una experiencia, es colectiva, no es algo individual, no es subjetivo, no es porque yo, Cris, he estudiado biología y me gustan las plantas, sino yo, Cris, que pertenezco a la especie humana, que he llegado hasta aquí gracias a que mis antepasados establecieron este vínculo con la naturaleza y que ahora yo estoy, digamos, teniendo esas consecuencias, esa herencia biológica, esa herencia evolutiva, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí, guay, ¿no? Porque a todos nos gustan las plantas, todos nos fijamos en las plantas del balcón del vecino, ¿no? Vamos por la calle en plan, ¡oh, mira ese balcón! ¿No? Que no, yo tengo un montón de fotos al balcón de mis vecinas, en plan, hola, ¿no? Pero no todo el mundo es igual, ¿no? Yo voy con mi novio y mi novio, pues muy bien, ¿no? Pues enhorabuena, ¿no? Le da un poco como igual. Y esto tiene también mucho sentido desde nuestra perspectiva de seres humanos modernos y que vivimos en ciudades más que en entornos rurales. Yo os voy a hacer una pregunta ahora, ¿vale? Que me gusta. Y os voy a preguntar cuál ha sido el último ser vivo con el que habéis interactuado antes de venir aquí hoy a Jao. ¿En qué pensáis? ¿Lo primero que se os viene a la cabeza? Mi perro. Yo mi perro. ¿Mi perro? ¿Las plantas? Los hijos. ¿Los hijos? Vale,
Pues esta es una de las preguntas que hicieron en un cuestionario, en un estudio que han hecho en la Universidad de Córdoba, que salió en 2009. A lo largo de 5 años cogieron estudiantes que estudiaban el grado de educación infantil, ¿vale? Y mientras paseaban por un parque, le hacían una serie de cuestionarios pues, del paisaje, de lo que veían, y una de las preguntas era cuál era el ser vivo que más frecuentemente habían visto en ese parque. Y el 73% de las personas que respondían el cuestionario dijeron algún tipo de animal. ¿Y qué es lo más frecuente en un parque? Las plantas, ¿no? En un jardín, en un parque jardín. Niños. Pero, claro. Pero que no pasa nada, que es normal. Bueno, un parque natural, ¿vale? Un espacio natural, ¿vale? Pero que no pasa nada, porque esa respuesta fue la más popular, en verdad. Es una respuesta de madre de decir un parque, niños. Por Dios, son pesados. Pero es que hasta a mí, si me lo hubieran hecho, dices un tipo, pues un niño es un animal, venga. Un tipo de animal, ¿vale? Pero que lo más normal en nosotros es fijarnos en los animales. Me da igual insectos, me da igual reptiles, me da igual mamíferos. Siempre pensamos que el ser vivo más frecuente es algún tipo de animal. Y esto ya es una teoría que enunciaron unos psicólogos estadounidenses, que es Wandersee y Schulze, perdonad por la pronunciación porque nunca he escuchado su nombre pronunciado, ¿vale? Siempre he leído, que enunciaron la teoría de la ceguera por las plantas. La ceguera por las plantas viene a decir que tenemos un sesgo, una incapacidad, como seres humanos modernos, de percibir a las plantas en su entorno. No somos capaces de darnos cuenta de que están ahí, porque no se mueven, porque no hacen nada y son como, parece que generan como una especie de decorado que se rellena con la actividad de los animales, ¿vale? Entonces, digamos que con la mayor grado de urbanización, al romper nuestro vínculo con la naturaleza, nuestro vínculo con las plantas y sacar a las plantas como de nuestro espacio social consciente, las dejamos de ver. No les damos importancia. Parece más importante, pues eso, un gatito, ¿no? Que pase ese día por el parque, que el arbusto que lleva ahí plantado desde antes de que tú te compraras la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema de la ceguera por las plantas me parecía un tema importante a sacar con esto de la salud y demás, porque romper con la ceguera por las plantas es posible y aquí estamos para demostrarlo, ¿no? Porque ahora, desde que tenemos plantas de interior, ¿no os fijáis más en las plantas de fuera de vuestra casa? ¿No le dais como, os hace como más ilusión encontrar, ¡ah, esa planta qué chula!, ¿no? O ese árbol, o no, mira una sansideria, ¿sabes? ¿Vale? ¿No? Sí, ¿no? Yo creo que tiene un impacto importante. En todas las películas, aparte. En las pelis. Y en videoclips, en todo. En todo. ¿Verdad? ¿No? O sea que... Todo el hecho. Pues sí, es que al final esto no hay ningún estudio que lo avale, ¿no? Pero yo personalmente, y he hecho encuestas por historias alguna vez desde Instagram, la mayoría de personas que contesta la pregunta ¿te fijas más en las plantas desde que cultivas plantas de interior? Siempre es, o casi siempre es sí. Y además es que la prueba es gráfica. Todo el mundo tenemos en nuestro móvil fotos del balcón, de una vecina o de alguien, o del, pues eso, ¿no? Vas al monte y te pones ahora a hacer fotos de un montón de plantas y te olvidas de los halcones, te olvidas de los corzos, de los conejos. A eso a quien le interesa ahora, ¿no? Como, déjame con mis helechos, ¿no? Bueno, vale, nena. Pero porque tú eres gallega y vives en el monte. Es como fantasía. Volar esto. Pero rompiendo un poco la barrera, ¿no? De esa ceguera, ¿vale? Entonces, estos investigadores de la Universidad de Córdoba, dentro de sus conclusiones, decían que es muy importante, sobre todo en las personas que van a formar futuras generaciones, que rompan con este sesgo, que sean conscientes de que esto existe y de que a la hora de transmitir pues, digamos, ese vínculo con la naturaleza, es muy importante hacer consciente al alumnado de que existe y que deben empezar, ¿no?, a superarlo.
Y ya sea, pues habrá diferentes métodos, porque eso es como muy novedoso ahora, que desde la educación ambiental también se está intentando poner en marcha, generar ese vínculo con las personas que quieren, digamos, concienciarse medioambientalmente. Pero bueno, yo lo quería lanzar aquí para que nos lo llevemos a casa y lo reflexionemos, ¿vale? Que el mundo de las plantas de interior no es un hobby solamente, tiene muchas cosas detrás, que lo podemos utilizar a nuestro favor y cada uno de nosotros tenemos la potencialidad de difundirlo, de divulgarlo. Yo estoy aquí porque me conocéis de Instagram y os gusta cómo hablo, pero cualquier persona que ha escuchado mi charla ahora mismo se puede ir a su vecina, a su amiga. Pues mira, hoy me he enterado que tener plantas de interior no es un hobby nada más, que es un vínculo que puedes establecer con tus plantas y que es algo que nos beneficia y nos aporta un montón de cosas. Así que nada, yo voy a cerrar ya la charla, pero que espero que os haya inspirado, que os haya gustado y sobre todo que nos quedemos con esa sensación, ¿no?, de que las plantas son mucho más de lo que nos han hecho creer. Así que gracias. Gracias.